¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Mario Cárdenas. Soy residente en neumología del tercer año del Hospital Roosevelt. El día de hoy voy a hablarles sobre los rayos X. Para recordar que los rayos X fueron descubiertos por Röntgen aproximadamente en 1895. No es algo reciente, sino vemos que es algo que se utiliza desde hace mucho tiempo. Sin embargo, con el advenimiento de la tecnología, ha dado mucha ayuda a la ciencia. Vemos en la pantalla al lado izquierdo la primera imagen tomada por rayos X. Em, el día de hoy pues voy a hablarles sobre el equipo. Me refiero a cómo está hecho un aparato de rayos X, el advenimiento de los rayos X digitales, que los hacen mucho más útiles y muy fáciles de em, diagnosticar. Las estructuras básicas de la anatomía que podemos revisar en los rayos X, así como los signos más comunes. Muy bien, para comenzar, pues nosotros tenemos que saber que los rayos X funcionan debido a que, como pueden ver ustedes en la pantalla, hay una serie de eh, formas que hacen en la electricidad, que hacen que al manipular un cátodo y un ánodo con cierta carga eléctrica, pues se genera la, la dispersión de los rayos X. Esto sucede porque los átomos, los electrones dentro de un átomo cambian de nivel en la energía que tienen y esto pues genera rayos X. Esta fue la forma en la que se descubrió. Vemos que la manipulación de un ánodo y un cátodo pues nos puede generar los rayos X. La diferencia es entre el kilovoltaje y los amperios, pues nos dan las formas más intensas o menos intensas en los que son dispersos estos rayos X. Como podemos ver, se puede generar una dispersión focalizada, no que se genere hacia todos lados, sino que la podemos centrar hacia algún lugar que nosotros deseemos, como lo muestra la figura. Luego, para entrar en materia, pues vemos que cuando se dispersan los rayos X hacia un objeto, ahí está la dispersión de los rayos X y tenemos la primer capa que se debe, o un filtro que tenemos y que hace que todos esos rayos X que son de baja energía o la radiación que es de baja energía, pues sea el primer filtro. Luego viene el colimador, como lo pueden ver ustedes acá, y lo que hace es realmente unificar únicamente los rayos X hacia el objetivo. Los rayos X pues pasan al objetivo o se quedan en los tejidos más densos. Y si se quedan en los tejidos más densos, como ven esta imagen de rayos X, el rayo pues no va a lograr llegar hasta la estructura donde va a estar la imagen, ¿verdad?, de los rayos X. Hay que ver que hay varias cosas que nos permiten hacer que la imagen se esclarezca, desde algunos otros filtros que se encuentran ya cerca de la lámina donde se va a visualizar la imagen, y esto lo que hace es que nos da un mejor foco o nos da una imagen más clara. Los rayos X entonces se traducen en imágenes y nosotros al ver estas imágenes, pues es una gama de colores entre blanco y negro. Nosotros vamos a llamar radio opaco a las imágenes blancas y radio lúcido a las imágenes que se ven de color negro. Esto se da porque nosotros para poder visualizarlo, para poder visualizar los rayos X, ya que a simple vista son invisibles, estos rayos X chocan sobre una lámina que nos hacen ver en realidad si estuvo presente los rayos X o no estuvo presente. Y básicamente es así como se forman las imágenes.
Es de recordar que los rayos X, pues algunos tejidos van a poder penetrarlos fácilmente, mientras que algunos otros tejidos no van a ser penetrados por los rayos X, como por ejemplo el hueso, y el hueso es por eso que se ve de color blanco, es decir, radio opaco en unos rayos X. Y el aire es radiolúcido cuando nosotros vemos los rayos. Vemos que la radiografía digital vino a ser algo muy eficaz, hace que los rayos X se puedan tomar de una manera pronta, cosa que no sucedía antes con los rayos X convencionales. Esto debido a que se tenía que tomar los rayos X en algún lugar y luego estos rayos X, como muestra la imagen, debían de ser revelados. Para eso se necesitaba un tiempo, se necesitaba otro espacio para poder hacerlo y luego estos ser almacenados. Ya que estaban almacenados, pues un médico radiólogo podía observarlos y esto también necesitaba de un espacio físico para luego ser guardados o almacenados y que se pudieran tener estas imágenes o se pudiera tener acceso a ellas en lo posterior. ¿Qué sucedió con el advenimiento de la radiografía digital? Más o menos vemos un esquema de qué es lo que sucede. Con la radiografía digital, pues es una conversión directa. Aquí no hay una lámina que pinte algún color radio opaco o radiolúcido, sino en realidad lo que sucede es que siempre hay una conversión porque hay un escintilador que lo que hace es que convierte los rayos X hacia fotones o hacia un fotoconductor, como vemos de este lado. Y lo que luego se hace es que por medio del láser, estos fotones o el escintilador va a dar luz, ¿verdad? Va a generar fotones y esos fotones pues van a ser almacenados por una capa especial que las va a convertir en ciertos colores. En este caso, color blanco y color negro. Para esto es casi inmediato. Esto sucede inmediatamente. Es decir, que nosotros de manera digital podemos tener luego de 5 minutos o ni siquiera 5 minutos, es casi instantáneo que nosotros podemos tener una imagen. Entonces, para el archivamiento o el proceso de los datos con el advenimiento de la radiografía digital, pues es muy rápido y en realidad se puede almacenar de una manera mucho más eficaz. Para luego entrar en materia, pues los rayos X, nosotros sabemos que hay una fuente de rayos X y hay una lámina que es la que recibe la información y luego de esto es la forma en la que nosotros vamos a obtener la imagen. Vemos aquí la forma en que puede ser tomada una radiografía en o cómo nosotros podemos solicitarla. Nosotros pedimos que normalmente las radiografías sean en póstero anterior. ¿Por qué queremos que sean en póstero anterior? Porque como vemos la imagen, el corazón no magnifica su imagen al estar cerca de la lámina. Sucede lo contrario cuando nosotros tomamos unos rayos X de forma antero-posterior. Vemos que la silueta cardíaca se puede magnificar. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar una técnica y la otra? No hay mayor diferencia, sino simplemente es que utilizamos la proyección AP cuando el paciente no puede estar de pie y la proyección PA cuando el paciente sí puede estar. Lo que quisiéramos es que todos los pacientes tuviesen rayos X en su proyección póstero anterior. Hay que también denotar que los rayos X, como todos sabemos, los rayos X pueden generar cierto efecto sobre los tejidos. El milisievert, nosotros lo vamos a entender el día de hoy como una medida de radiación ionizante sobre la salud de los humanos. Es decir, quiere decir que mientras más milisievert yo tengo en una medición, es más probable que esta radiación ionizante pueda generar un efecto adverso hacia las personas o los pacientes. La medida del milisievert es un joule partido por kilogramo de tejido. Como vemos en la tabla
Dependiendo del tipo de estudio que nosotros tengamos, pues va a ser la cantidad de milisievert a la que va a estar expuesta un paciente. Vemos que un ataque de abdomen, debido a su gran cantidad de tejido que debe ser analizado, pues más o menos representa 10 milisievert, mientras que una tomografía cerebral, debido a que hay menos tejido que se debe evaluar, este únicamente representa el 2% o el 2 milisievert, lo siento. La radiografía de tórax vemos que es mucho menos radiación la que se utiliza, 0.1 milisievert por cada estudio que se realiza. Mientras antes en las radiografías convencionales de tórax, pues en realidad se obtenía 0. O 0,2 milisievert. En este momento, debido a la radiografía, como hablamos, la radiación pues no debe de ser, el paciente no está tan expuesto a la radiación y obtenemos menos exposición que damnifique al paciente. Muy bien, para entrar con la anatomía, directamente debemos recordar que el pulmón del lado derecho se divide en 3 lóbulos, comúnmente, y el pulmón del lado izquierdo se divide en 2. Como vemos, aquí está la diferencia entre en colores, ¿verdad? Vemos entonces que si este es el lóbulo superior del pulmón derecho, lo que está en color verde es el lóbulo medio. Y ustedes se preguntarán, si yo dije que eran 3, ¿por qué solo se ven 2? Pues acá, en esta pequeña esquina acá, en la unión entre la caja torácica y el diafragma, vemos que está de otro color. Esa es, en esta proyección de rayos X, esta es la única parte que podríamos nosotros visualizar como el lóbulo inferior. Vamos a ver que en las proyecciones laterales eso cambia. Vemos del lado izquierdo que es diferente, ahí solo hay 2 lóbulos. Vemos el lóbulo superior en amarillo, que casi es completamente todo el hemitórax izquierdo, y vemos que una pequeña parte puede ser visualizada en esta proyección de rayos X. Vemos entonces en esta proyección el el pulmón derecho, vemos los 3 lóbulos, ahora sí, bien identificados, superior, medio e inferior, y vemos del lado izquierdo los 2 lóbulos principales. Esta línea que denota en el lado izquierdo se llama la cisura mayor del lado izquierdo. Necesitamos que sea solo una para que divida en 2 lóbulos al pulmón izquierdo, mientras que vemos que en el pulmón derecho deben existir 2 líneas para poder dividir en 3 al, los lóbulos derechos. Vemos entonces que esta es la cisura mayor sería esta que divide lo morado y lo rojo y lo verde. Y la cisura menor es esta que se ve acá, que es la división entre el lóbulo superior y el medio. Esta cisura menor puede ser vista en la proyección PA. Vemos que hay otras estructuras importantes. Vemos los diafragmas, vemos la burbuja gástrica en estas proyecciones. Y vamos luego a ver las estructuras más importantes. Cuando nosotros evaluamos los rayos X, es importante entender las curvaturas que nosotros vemos en, en dicha radiografía. Las curvaturas, existen muchas formas en las que pueden ser divididas y yo voy a tratar de mencionarles algunas. Vemos en el número 2, vemos que se presenta la aurícula del lado derecho. La aurícula puede ser visible solo del lado derecho, el ventrículo no, ya que éste reposa sobre el diafragma. Y entonces en esta proyección no puede ser visto o no puede ser representado por alguna imagen. El número 3 pues representa una curvatura que hace la vena cava inferior. El 4 vemos que es el arco de la aorta. En realidad esta es una imagen que se genera debido a que la aorta hace una curvatura. Primero la aorta va hacia arriba y en la curvatura que hace hacia abajo vemos el arco como el número 4. El número 5 podemos ver que es el nacimiento de la arteria pulmonar izquierda, el tronco de la arteria pulmonar. Luego vemos lo que posiblemente podría ser la aurícula del lado izquierdo. Algunas veces puede ser mejor visualizada o es visualizada únicamente cuando es muy grande.
Y vemos por último esta última curvatura que es el ventrículo del lado izquierdo. Acá está representado la imagen como la vena cava superior, que es la número 1. Pues acá vemos una imagen representativa. Como puede verse la aurícula derecha, vemos que la aurícula derecha, si la hacemos hacia la línea media, pues va a tener su válvula tricuspidia. También así vemos cómo se representan las arterias pulmonares, tanto en su rama derecha como en su rama izquierda. Así también podríamos visualizar la arteria pulmonar principal, pero en esta proyección es difícil de verla. Normalmente vemos únicamente las ramas. Vemos acá que están las venas pulmonares. Las venas pulmonares tienen un flujo que va desde el pulmón hacia la aurícula izquierda, como vemos en esta imagen. En la aurícula izquierda, pues vemos que está la válvula mitral, que es la que va a dar paso al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Vemos que normalmente las venas pulmonares son 4, como representa esta imagen. Luego vemos que está el ventrículo izquierdo representado acá y el ventrículo izquierdo luego sale el arco de la aorta como les mencionaba y esta imagen redonda que genera el corte transversal de la aorta pues genera el botón aórtico que podría ser visto. Vemos luego que la aorta descendente va hacia abajo y normalmente tiene menor calibre. Vemos cómo esta imagen pues trata de ejemplificar, ya que esto es tridimensional, las estructuras que nosotros podemos visualizar. Como habíamos mencionado, una pequeña curvatura de la vena cava, la aurícula del lado izquierdo, el ventrículo, que este ventrículo normalmente no puede ser visto por la proyección que tenemos. Mientras que la pared del ventrículo izquierdo puede ser visto, el ventrículo derecho no. El ventrículo izquierdo sí puede ser visualizado. Vemos cómo hay una pequeña imagen que podría corresponder a la aurícula del lado izquierdo y lo demás, las ramas de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar del lado derecho vemos que el tronco no es tan visible como esta imagen que está aquí. Esta imagen que está aquí es llamada la arteria interlobar, que es una rama que es la más prominente de la rama de la arteria pulmonar derecha. Vemos luego otras estructuras en la proyección lateral. Vemos cómo hay eh, tiene que haber una correlación con los vasos y algunas estructuras que vimos en la proyección PA y luego vamos a ver qué tiene que corresponder en la proyección lateral. Vemos que siempre al diafragma lo vemos en una sola porción aquí y vemos cómo está la curvatura. Bueno, voy a comenzar primero mencionando que esta es la aurícula del lado izquierdo, ¿verdad? Vemos que está en la parte posterior, digamos, en este caso de la silueta cardíaca en la proyección lateral, vemos el ventrículo izquierdo como el número 2, la vena cava inferior, que pues es una curvatura también la que podríamos visualizar. El ventrículo derecho, que es el que está normalmente no se puede ver en la otra proyección por su cercanía con el diafragma. Y vemos en el número 5 que se encuentra la arteria pulmonar derecha. Estas imágenes acá radiolúcidas corresponden al bronquio, que luego lo vamos al bronquio, que luego lo vamos a discutir, ya que es parte del ilio. Por último, vemos que de acá, de esta parte del corazón, hay una curvatura, se ve la curvatura de una imagen radioopaca que va de adelante hacia atrás y que luego se hace inferior. Pues esto que vemos acá es la imagen de la aorta, ¿verdad? Esta imagen que se ve hacia acá. Esta es la arteria pulmonar. En el número 6 vemos que denota la arteria pulmonar del lado izquierdo, mientras que el 5 es la arteria pulmonar del lado derecho. Esta imagen, pues, también nos hace sospechar o nos hace pensar en algunas otras patologías que vamos a ir adelantando en este momento. Vemos nuevamente que esta imagen corresponde a la silueta cardíaca. Vemos que hay una línea
que está en la parte posterior de el esternón y vemos que existe un espacio retroesternal que va desde la parte posterior del esternón hacia más o menos la base de donde sale la aorta, que es la que visualizamos. Vemos también que hay un espacio retrocardíaco, normalmente ese es radiolúcido y si no está radiolúcido completamente, pues nos hace pensar en algún tipo de patología. Vemos aquí cómo esta imagen radiopaca que está representada acá nos hace entender que es la tráquea, ¿verdad? Y luego de la tráquea tiene sus divisiones, como vemos, el bronquio del lado izquierdo y el bronquio del lado derecho. Esto que vemos acá es el borde posterior cardíaco, como habíamos dicho. Esto es aurícula izquierda, esto es ventrículo izquierdo. Y por último vemos la imagen de la aorta que se hace completamente hacia atrás. Vemos también que los diafragmas son importantes, muy, muy importantes verlos en esta proyección. Cuando hay un aumento del espacio retroesternal hacia el nacimiento de la aorta, cuando este supera aproximadamente 2 centímetros o 1.5, mencionan en algunas literaturas, nosotros podemos sospechar que este paciente se encuentra atrapando aire. Otros signos indirectos de atrapamiento aéreo es el aplanamiento del diafragma. Esto no sucede comúnmente, ya que el diafragma, como vimos en la imagen anterior, debe tener una forma de cúpula. Se puede hacer una medición también desde el ángulo que forma la caja torácica con el diafragma anterior hacia el posterior. Se hace una línea recta que va de acá hacia acá y luego se hace una línea perpendicular a esa línea que realizamos y hacia la parte más prominente del diafragma. Si esta también tiene una medición debajo de 2 centímetros, nos hace sospechar en atrapamiento aéreo. Es básicamente importante de notar que algunas veces el derrame pleural no se ve presente cuando es de pequeña cuantía, sí, en una proyección PA, pero cuando vemos una proyección AP, pues en este momento se denota eh, el derrame pleural. Luego, para continuar, vemos que hay varias cosas que nosotros podríamos visualizar en una proyección lateral. Creo que ya está de más mencionarlas. Solo de notar que esta es la cisura mayor, ¿verdad? Si esta es la cisura mayor que vemos en este caso, esta representa la cisura menor. La silueta cardíaca, la aurícula, el ventrículo del lado izquierdo, la vena cava que habíamos mencionado, el ventrículo derecho, que es el que se ve en esta proyección acá, y los semidiafragmas, que como hemos mencionado, deben de tener la forma una curvatura prominente y no aplanada. Muy bien. Vemos aquí la transposición de las imágenes nuevamente para que sean de la forma tridimensional. Vemos cómo está dispuesto acá el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula, la aorta. Esta es la forma más gráfica de verlo. Vemos que hay una diferencia entre cómo hace la curvatura la aorta y la vena cava, que en este caso vemos que es la inferior. Vemos como la arteria pulmonar en esta proyección, la que es del lado izquierdo va a estar arriba y la que es la derecha va a estar abajo. Muy bien, después de haber discutido básicamente la anatomía, vamos a continuar con algunos signos que son básicos y que debemos de buscar en una placa de rayos X. Como vemos, siempre que hay un consolidado o hay una imagen radiopaca que cumple con algunas características, nosotros podemos sospechar que es una consolidación. Vemos que el signo de la silueta lo que significa es que hay un borramiento, en este caso, como habíamos mencionado, de la aurícula del lado izquierdo. Esta es una imagen radiopaca que presenta en su interior broncograma aéreo. Broncograma aéreo se define como la presencia de una radiolucidez dentro de una radioopacidad.
Como vemos, es una imagen que está completamente radiopaca, pero en su interior vemos cómo se dibuja bien un bronquio y es una imagen radiolúcida que se encuentra ahí dentro. Eso es una consolidación. Luego vemos cómo la aurícula izquierda pues se pierde. Y esto lo que nos denota es el signo de la silueta. Es decir, que la silueta cardíaca se ve borrada por la presencia de una imagen, en este caso, radiopaca. Este signo de la silueta nos hace sospechar que la consolidación está al mismo nivel de profundidad que la aurícula del lado derecho. Es decir, si esta es una proyección PA, es decir, los rayos entran en la parte posterior y el chasis está pegado en la parte anterior del tórax, este paciente va a tener una consolidación a la par del corazón, es decir, en la parte anterior. Como debemos recordar, la cisura más o menos está a este nivel y por consiguiente podríamos sospechar que esta imagen pues se encuentra en el lóbulo medio, en el segmento medial, ya que está pegado a la aurícula del lado izquierdo. Sin tener una lateral, pues podríamos sospechar que allí se encuentra la imagen. Vemos esta otra imagen del lado derecho de la pantalla, en la cual lo que denota es una radioopacidad. Nuevamente podríamos ver cómo hay una imagen radiolúcida que corresponde a la vía aérea, lo cual es broncograma aéreo. Por consiguiente, nuevamente nos encontramos frente a un consolidado. Este consolidado tiene la característica que no hace signo de la silueta. Es decir, el ventrículo del lado izquierdo se delimita o tiene una diferencia entre la radioopacidad de la masa cardíaca diferente a la radioopacidad que presenta el parénquima pulmonar. Entonces, este paciente no tiene signo de la silueta. ¿Qué quiere decir esto? Que la lesión no se encuentra en la parte anterior pegada al corazón, sino muy seguramente se encuentra en la parte posterior, es decir, en este caso, en el lóbulo inferior del lado izquierdo. ¿Cómo definimos el consolidado? Entonces, para definir el consolidado, es una radioopacidad con broncograma aéreo o una imagen de llenado alveolar, también puede ser, que presenta broncograma aéreo. Y luego lo que nosotros nos tiene que venir a la cabeza es esta consolidado, en qué lugar lo puedo localizar. Y primero tenemos que ver si hace signo de la silueta y es mucho más fácil para nosotros empezar a sospechar dónde está la patología. Otra cosa que es importante cuando nosotros evaluamos los rayos X es tener la diferencia entre si las estructuras pulmonares o mediastínicas están desplazadas versus una tracción de las estructuras. ¿Por qué? Porque el mecanismo que genera un desplazamiento o una tracción es distinta. Como vemos en la imagen del lado izquierdo de la pantalla, pues tenemos unos rayos X que evidencian, vemos que la tráquea está central, no está central, perdón, está traccionada, es decir, está jalada hacia la radioopacidad. Y eso es importante. Esto nos hace sospechar que esta imagen que está acá, que puede ser el signo de la S de Golden, nos está diciendo que esto muy probablemente es un consolidado. Pero aquí viene la diferencia y por eso lo traigo a colación. Ustedes a ese consolidado le ven broncograma aéreo como tal, pues no se ve como un broncograma aéreo. ¿Sí? No se ve como llenado alveolar. Se ve una radioopacidad bastante homogénea. Entonces, si las estructuras, esto que vemos acá es la cisura menor del lado derecho, que normalmente debería estar acá. Vemos que la tráquea está jalada hacia este lado. Vemos que la silueta cardíaca también está jalada hacia el lado donde está la radioopacidad. Esto es una tracción, ¿sí? Es decir,
que algo está haciendo que las estructuras se jalen hacia la radioopacidad y normalmente esto puede ocurrir como más común en una telectasia. Entonces nosotros podríamos sospechar que esta es una telectasia por todos los hallazgos que nosotros estamos viendo. Distinto a lo que pasa cuando una radioopacidad desplaza, es decir, empuja las estructuras hacia como que las repele. Entonces esa es la diferencia. Vemos estos rayos X del lado en la imagen del lado derecho que evidencia una radioopacidad homogénea que presenta primero una curvatura, ¿verdad? O presenta esta curvatura que nosotros la llamamos como el signo de muesca y esto nos hace pensar en líquido cuando nosotros tenemos el signo de la muesca. Vemos que las estructuras de la tráquea y junto al mediastino están desplazadas hacia al lado contrario. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que puede estar generando esta patología pulmonar? Pues no puede ser una telectasia. En este caso podría ser una masa, pero ya que vemos otros signos asociados como el signo de la muesca, nosotros podemos sospechar en un derrame pleural. ¿Sí? Hay algo que ocupa y desplaza. Mientras que en esto no hay nada que ocupa. En esta imagen, que es la tracción, no hay nada que empuje, sino las estructuras están traccionadas, están jaladas. Y ven cómo la forma en que se genera esta imagen, pues nos puede hacer sospechar en patologías distintas. Muy bien, hay otra cosa que nos sucede comúnmente que podemos encontrar y es que encontramos un derrame pleural con el mediastino fijo. Es decir, que veríamos esta imagen que tenemos acá, pero no hay un desplazamiento de las estructuras. Sin embargo, sigue siendo un derrame pleural. ¿Y qué puede suceder en esto? Esto es importante de tomarlo en cuenta debido a que el mediastino fijo nos habla de que existen otros mecanismos de derrame pleural un poco más complejos. Normalmente, cuando nosotros vemos este mediastino fijo relacionado a un derrame pleural, nos habla de que hay adenopatías en el mediastino, que puede haber una telectasia del mismo pulmón y entonces no genera la misma tracción y el mismo desplazamiento en ese hemitórax y el mediastino se queda fijo en ese mismo lugar. Normalmente nos hace sospechar en patologías malignas cuando vemos este signo. Muy bien. Otra característica muy importante y creo que debe de ser tomada en cuenta es la línea pleural. Cuando nosotros visualizamos la línea pleural en una radiografía, inmediatamente nos hace sospechar que la línea pleural es la línea pleural visceral. Y la línea pleural visceral se separó de la línea pleural parietal. ¿Y cómo puede suceder que estas dos líneas se separen o estas dos pleuras se separen? Pues la única forma es en un neumotórax o la presencia de aire entre las pleuras. Es a veces un poco difícil de realmente ver la línea pleural, pero en este caso vemos estas dos flechas en la imagen del lado izquierdo de la pantalla. Vemos cómo estas dos flechas nos marcan la presencia de la línea pleural. Esto nos hace sospechar inmediatamente en neumotórax. También vemos cómo es distinto que la trama la trama vascular o bronquial es distinta a la que se ve en el ápice pulmonar del lado derecho y la que se ve en el izquierdo. Acá no hay trama broncovascular. Entonces nos hace sospechar aún más que está la presencia de aire. Muy bien, normalmente esto sucede en un paciente que puede estar parado y la proyección de los rayos X es una proyección PA. Como vemos en la imagen del lado derecho, muchas veces la línea pleural no puede ser visualizada tan fácil. No podemos ver la línea pleural. Sin embargo, existe un signo y esto puede suceder en el paciente que se encuentra en estado crítico. Vemos que este paciente tiene un tubo
endotraqueal, y esto pues nos hace ya entender que este paciente no puede tener una proyección de rayos X PA, sino es AP. ¿Y qué sucede? Vemos entonces que es más difícil ver en esta proyección la línea pleural, pero hay un signo específico que nos hace sospecharlo, y es el signo del surco profundo. El signo del surco profundo es el que nos denota que hay una separación de la cúpula, diafragmática, se separa aún más profundo de este lado. Como pueden ver acá, hay una separación hasta el final del ángulo del lado izquierdo, el ángulo costodiafragmático. Y a esto nosotros le llamamos la presencia del signo del surco profundo. Inmediatamente nosotros ver a esta imagen y ver que el paciente presenta desaturación, o se colocó se le hizo una punción, se encuentra en ventilación mecánica y tiene un deterioro, pues nos hace el diagnóstico de neumotórax del lado izquierdo. Por eso es que la línea pleural algunas veces no puede ser visualizada por el tipo de proyección que tiene. Muy bien, y lo que siempre nos preguntan en el hospital, o lo que siempre se pregunta es, muy bien, usted tiene un paciente que sospecha que está en la presencia de un neumotórax. Usted pide que este paciente haga la siguiente maniobra. Pide que sea rayos X en una fase inspiratoria o en una fase expiratoria. Y básicamente lo que tenemos es que se pide en una fase expiratoria. Es la mejor forma de visualizar la línea pleural. Y esto hay que tomarlo en cuenta en el paciente que se encuentra tanto como ventilado, como en el paciente que pues está consciente y no tiene y puede realizar esa fase. Muy bien, les traigo esta imagen que quisiera que discutirles, ¿verdad? Algo que tal vez no había tomado en cuenta en lo primero es realmente tener un orden para ver los rayos X. Los rayos X siempre debemos de ver la identificación. Normalmente nos dice la proyección, tenemos que ver la fecha, y esto es algo importante. Vamos a hacer el ejercicio de eh, evaluar unos rayos X. Entonces deberíamos de ver la fecha, el nombre en este caso, pues lo omití por cuestiones de privacidad, y normalmente después de evaluar en la parte del lado en alguna parte del chasis o en alguna parte de los rayos X nos denota una I o una R, y nos hace entender que es la parte derecha o izquierda del paciente. En este caso no lo presenta. Y vemos que debemos de evaluar la técnica con la que se realizó los rayos X. Entre la forma que nosotros evaluamos los rayos X, podemos tener un orden específico para evaluar la técnica, y siempre nos hace empezar con lo siguiente. Tenemos que saber la exposición a la que está. Si estos rayos X están muy expuestos a los rayos X, pues la película, o en este caso, así la película en la que se imprimen los rayos X, va a estar negra completamente o muy oscura. Y esto es debido a que hubo una sobreexposición de los rayos X. O puede ser que esté poco expuesta. Y entonces hay muy poca exposición de los rayos X y la placa se va a tornar muy radioopaca. Hay algunos autores que mencionan que para que haya una buena o una adecuada exposición, nosotros podemos contar las vértebras torácicas, empezando desde T1, T2, T3, T4 y normalmente hasta T5. Si nosotros únicamente vemos de estos cuerpos vertebrales al menos 4 o 5, pues la exposición está adecuada. Si vemos más cuerpos vertebrales, pues podríamos sospechar que esta imagen está sobreexpuesta. También es importante denotar la inspiración o la expiración en una placa de rayos X. En esta placa de rayos X vemos que esta es T1, ¿sí? ¿Por qué sé que es T1? Porque de ella sale la primera costilla. Vemos que esta costilla es bastante pequeña, tiene su ramo posterior y el ramo anterior. Esto
no hay un espacio entre la primera costilla, no hay una estructura arriba que nos haga un espacio. Vemos la siguiente vértebra, que esta sería T2, y vemos cómo está el ramo de la segunda costilla. Este es el ramo posterior de la segunda costilla y el ramo anterior. Entonces, entendiendo esto, vemos la siguiente vértebra y vemos que es el ramo posterior de la tercera costilla y su ramo anterior. Vemos que hay una diferencia entre ramos anteriores. Estos son los espacios intercostales anteriores, y los otros que se ven de esta forma como un poco más horizontales son los espacios posteriores. Durante los rayos X, en realidad nosotros podríamos determinar si esta placa fue en proyección, fue en inspiración o expiración, contando los espacios que son visibles. Normalmente, si hay 7 u 8 espacios intercostales posteriores, contando este como el primero, ¿sí?, entre la primera y la segunda costilla, y hay 8, de 7 a 8, pues sabemos que está en inspiración. Y esta es una forma en la cual debería de estar adecuadamente. Otra cosa que podemos denotar es si el paciente tiene una rotación, es decir, el paciente y el chasis deben estar lo más paralelo posible. Sin embargo, si hay una rotación, es decir, un hombro está más separado del chasis que el otro, hay una rotación de la imagen. ¿Cómo evaluamos la rotación? Hacemos una línea imaginaria sobre las apófisis espinosas de las vértebras, y al hacer la imagen, nosotros luego evaluamos en la unión de la clavícula o la cabeza clavicular, esa línea que nosotros trazamos, de cuál de las dos cabezas de clavícula está más separada. En este caso, si nosotros hacemos una línea imaginaria, vemos que está más separado, hay más espacio entre la clavícula derecha y la línea imaginaria que nosotros realizamos acá. Por consiguiente, esta imagen está rotada hacia la derecha. Es decir, el paciente tiene el hombro derecho más separado del chasis. Eso es con base en la técnica. Básicamente, esas son las consideraciones que nosotros debemos de tomar cuando nosotros evaluamos unos rayos X. Eso únicamente fue la técnica. Ahora vamos de lleno a cómo evaluar las estructuras en unos rayos X. Hay muchas formas en las que se pueden realizar. Lo importante es tomar el orden y realizar siempre la misma. Podemos visualizar el tejido óseo primero, ver tanto las costillas como si hay algún defecto en el tejido óseo. Luego de ver el tejido óseo y evaluar, en este caso no vemos, podríamos evaluar también los tejidos blandos. En realidad no está adecuado decir si hay qué cantidad de tejido adiposo yo veo, porque esta no es un estudio para ver esto. Lo que sí podríamos denotar es que existe la presencia de enfisema subcutáneo. Por último, pues vamos de lleno a las estructuras del mediastino, denotando siempre la tráquea, sus divisiones, cómo se encuentra la arteria pulmonar y las curvaturas que antes habíamos mencionado. Luego vamos al parénquima pulmonar como tal y evaluamos si vemos alguna imagen. En este caso, lo que cabe notar es esta imagen radiopaca que no hace signo de la silueta con la aurícula del lado izquierdo. Entonces, ¿podríamos localizar nosotros esta imagen? Claro que sí. Nosotros, lo primero que nos hace sospechar es que es una imagen que no está en el lóbulo medio, ya que no hace signo de la silueta, sino entonces la probabilidad más alta es que esté en el lóbulo eh, inferior. Y la vemos acá. Vemos esta imagen radiopaca que se encuentra en el lóbulo inferior, ¿verdad?, del lado derecho, y podríamos pensar que por la localización donde se encuentra, estamos hablando del segmento posterior
del lóbulo inferior. Muy bien. Esto es lo que yo tenía el día contemplado para ustedes el día de hoy. Espero que les sirva. Como ven, es una clase que muestra algunos signos, las cosas más importantes, la anatomía. Espero que les sirva y mucho gusto.